Buenas tardes, doctor. Su audio está apagado. Muy, muy buenas tardes con todos los asistentes. Eh, Vamos a comenzar el día de hoy. Me escuchan perfectamente, ¿no? ¿Me Sí se escuchan? escucha, sí se escucha, sí se escucha. Ah, ya, perfecto. Ok, entonces comenzamos. Eh, Bien, el tema que nos convoca el día de hoy es régimen de visitas. Bien, lo único que tenemos que hacer en esto, en este momento, en este preciso momento, es hacer, digamos, un recordaris o una introducción a lo que explicamos la vez pasada sobre tenencia y custodia. Para los que no estuvieron, vamos a hacer un recordaris rápidamente. En principio dijimos que para poder entender el tema de régimen de visitas, debemos, eh, debemos de saber si régimen de visitas, eh, ¿qué se trata régimen de visitas? Eh, ¿Es género, especie respecto de otra institución jurídica? Y nosotros concluimos de que en efecto sí hay género y especie. En este caso el género es la patria potestad, la institución familiar de la patria potestad. Y la especie en este caso sería la tenencia y el régimen de visitas. Para eso, en aquella oportunidad nos remitimos a definir qué es la patria potestad de acuerdo al artículo 418 del Código Civil, el cual define y dice lo siguiente: por la patria potestad, los padres tienen el deber y el derecho de cuidar de la persona y bienes de sus hijos menores. Bien, y de allí ese artículo concatenaba con el 74 del Código de los Niños y Adolescentes, que en el inciso E refiere, son deberes y derechos de los padres que ejercen la patria potestad, tenerlos en su compañía y recurrir a la autoridad si fuera necesario para recuperarlos. Perfecto. Entonces, dentro de ese esquema de género y especie, la patria potestad es el género y tenencia y custodia, régimen de visita vendría a ser el género. De tal manera que, de acuerdo al ordenamiento jurídico, tanto la tenencia y custodia como el régimen de visita son atributos de la patria potestad. Bien, dicho esto, vamos a continuar. En la actualidad, la ruptura de las parejas con hijos es cada vez más frecuente. Se da casi a diario, de tal manera que este tipo de incertidumbre de padres que no tienen a los hijos, eso genera una incertidumbre y hace que los juzgados de familia tengan una alta carga procesal. Bien, debemos de indicar que el régimen de visita se encuentra vinculado con la tenencia del menor, tal como hemos explicado. De tal manera que para este efecto nos tenemos que remitir al artículo 88 del Código de los Niños y Adolescentes, que refiere los siguientes: los padres que no ejerzan la patria potestad tienen derecho a visitar a sus hijos, para lo cual deberán acreditar con prueba suficiente el cumplimiento o la imposibilidad del cumplimiento de la obligación alimentaria.
En nuestra normativa, como hemos podido apreciar, el régimen de visitas implica compartir, interactuar, vinculación del padre o la madre que no cuenta con la tenencia del menor respecto de sus hijos. En ese sentido, el régimen de visitas es una figura o una institución jurídica que protege la conexión emocional entre el padre o la madre que no tiene una cohabitación permanente respecto de su hijo. Se busca pues que la separación o la ruptura de la relación de los padres no provoque ningún daño o efecto en el menor. Pues bien, hace un buen rato hemos dado lectura al artículo 88 y el artículo 88 establece un requisito eh, que exige para poder cumplir con el régimen de visitas. Sin embargo, sin embargo, existe una casación que, digamos, ha flexibilizado este requisito. Si pueden tomar nota, es la casación 4253-2016, emitida en La Libertad, y se estableció que aun cuando el padre o la madre no se encuentre al día en las pensiones alimentarias, no quiere decir que esta situación puede estar por encima del derecho de los niños a relacionarse con sus progenitores. Eso significa que aquel progenitor que tiene la tenencia no puede condicionar el régimen de visitas con el pago de la manutención del menor. Bien, el otro tema es la extensión del régimen de visitas. El régimen de visitas decretado por un juez puede extenderse a los parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, así como a terceros no parientes cuando el interés superior del niño o del adolescente así lo justifique. Eso está establecido en el artículo 90 del Código de los Niños y Adolescentes. Esto ocurre cuando suceden las siguientes tres posibilidades. No hay más posibilidades. Una, cuando el progenitor ha fallecido. Dos, cuando el progenitor se encuentra fuera del lugar del domicilio. Finalmente, cuando se desconociera el paradero del progenitor. En ese caso, se da el ordenamiento jurídico permite que otros familiares afines puedan ejercer este derecho. Tienen que tener en claro de que en todo momento lo que se busca es que el niño no tenga ningún daño o un daño emocional. Y eso conlleva pues el interés superior del niño, o sea, toda autoridad tiene que tener por sobre encima de las cosas el interés superior del niño o del adolescente. Ahora, eh, ahora nos toca ver las modalidades del régimen de visitas. El régimen de visitas en el Perú se determina basándose en lo mejor para el interés superior del niño y su protección. Tal como hemos manifestado, estas modalidades pueden realizarse de la siguiente manera. Por el lugar donde se mantiene la visita, con externamiento y sin externamiento. ¿Qué significa con externamiento? Un régimen de visitas con externamiento es cuando los padres acuerdan o un juez mediante una sentencia judicial ordena que las
que el régimen de visitas, el padre o la madre lo podrá ejercer dentro, fuera del domicilio donde se encuentra el menor. En este caso, el padre que está ejerciendo la patria potestad eh, se le, eh, se le permite que el niño pueda salir del domicilio y al padre que le corresponde régimen de visita pueda llevarlo a algún lugar y traerlo obviamente al domicilio. Con eh, sin externación, sin externamiento. Sin externamiento quiere decir de que por acuerdo de los padres o mediante una sentencia judicial, el juez ha dispuesto u ordenado que la visita se realizará dentro del domicilio del padre que ejerce la patria potestad. Y como ustedes comprenderán, esto, esto se lleva a cabo o esto eh, se lleva a cabo con la finalidad de proteger siempre el estado emocional del menor. Por la seguridad del menor, otra modalidad de régimen de visitas. En este caso, luego de determinarse si es con externamiento o sin externamiento, deberá decidirse teniendo presente la seguridad del menor y su estado de salud. Esto es, visitas supervisadas del menor. Y el otro es visitas sin supervisión. ¿Por qué las visitas supervisadas del menor? Puede puede que los padres hayan acordado en un acta de conciliación, vamos a suponer, yo Moisés estoy yo Moisés no tengo a mi hijo que es David y Marita es la madre y hemos acordado pues de que Marita supervise, supervise el régimen de visita con internamiento, esto es dentro del domicilio, ella va a estar siempre presente o si no, la abuela del menor o si no, u otro pariente, por cuanto tal vez ella no tiene la confianza de que eh, o tal vez tiene la desconfianza de que yo pueda agredir al menor. Entonces, siempre va a ser con supervisión. Y sin supervisión, bueno, en el caso de que no estuviera en peligro la estabilidad emocional o física del menor. El otro tema que nos queda por tocar es acciones ante el incumplimiento del régimen de visitas establecido. Como comprenderán, en nuestra sociedad es muy común que no se cumplan el régimen de visitas, motivado principalmente por el no pago de la pensión de alimento. Acá hay algo muy importante que debo de acotar. Y el día lunes, cuando tratamos el tema de la tenencia y custodia, les había explicado de que siempre se aplica costo y beneficio en todos los casos, eh, en todos los casos judiciales. Si es que al estudio de ustedes como futuros abogados llega un tema de régimen de visitas, lo que siempre deben de eh, invocar es la conciliación extrajudicial. Nada se pierde con llegar a un centro de conciliación y solicitar el régimen de visitas por intermedio del centro de conciliación. En el centro de conciliación existe un procedimiento. Hay que presentar la solicitud de régimen de visitas.
Obviamente, dentro de esa solicitud hay que proponer los días y las horas en que deseo el régimen de visitas. Y obviamente también indicar si es con externamiento o sin externamiento. Eso hay que indicar. Y el conciliador va a notificar al padre que ejerce la patria potestad del menor con la finalidad de que acuda a una audiencia de conciliación. Como ustedes comprenderán, generalmente, por la experiencia que tenemos como estudio jurídico, no acuden a al primer citatorio. Por lo general, casi de los tantos casos que hemos llevado acá en este estudio, eh, digamos de 10 casos, eh, de los 10 casos casi nadie va a a la primera citación y acuden a la segunda. Y en la segunda puede ocurrir positivamente de que lleguen a un acuerdo y fijen un régimen de visitas. Esa acta que emite el conciliador tiene valor de título ejecutivo. La otra opción es que no lleguen a ningún acuerdo. Cuando no lleguen a ningún acuerdo, entonces quedará el camino de recurrir ante el Poder Judicial. Ahora, y tal vez la pregunta del millón que muchos se estarán formulando es, ¿y qué ocurre, doctor, si tengo el acta de conciliación en mis manos y eh, la, la madre que acordó eh, ciertas fechas de visitas no lo está cumpliendo? Entonces tenemos que acudir en ese caso al Poder Judicial para ejecutar el acta de conciliación, pedir al juez que intervenga para que ejecute el acta de conciliación. Ahora, ¿por qué es sumamente importante la conciliación extrajudicial? Recuerden que el acta de conciliación tiene valor o mérito de título ejecutivo. Entonces, lo que va a ocurrir es que dentro del esquema de un proceso judicial, te evitas la etapa postulatoria, saneamiento, etapa probatoria, eh, informes orales, sentencia, impugnatoria y de frente pasas a la fase de ejecución. Entonces, mira, ustedes podrán advertir todo el tiempo que uno se ahorra o que el abogado va a ahorrar al cliente a efectos de que no pierda mucho tiempo, porque los procesos judiciales de régimen de visitas más o menos en la actualidad están demorando aproximadamente eh, un año y medio, a veces un año y medio. Pero ¿por qué motivo? Tal vez la pregunta es, ¿pero por qué, doctor? Si eso se tramita en proceso único. Lo que ocurre es que generalmente siempre un juez va a acudir y va a pedir apoyo al equipo multidisciplinario. ¿Qué es el equipo multidisciplinario? El equipo multidisciplinario es un equipo de profesionales que está a disposición del juzgado y está conformado por asistentes sociales, psicólogos, médicos, quienes están dispuestos a apoyar al juez. Pero dada la elevada carga procesal, a veces, por decirlo, el día de hoy se llevó a cabo una audiencia de régimen de visitas, no llegaron a ningún acuerdo judicialmente y el juez se vio obligado a actuar los medios probatorios ofrecidos por ambas partes. Y el juez de oficio ha señalado de que necesita que
la asistenta social acuda a los domicilios de ambos padres. Si hoy día se llevó a cabo la diligencia, el juez en una semana te entrega los oficios con tal finalidad. Y el problema es que las asistentes sociales y los psicólogos se están fijando, si hoy día fuera la audiencia, estarían fijando más o menos para agosto, entre agosto, septiembre y octubre, por ejemplo, las citas. Y ello, dada la elevada carga que tienen, en el día ya tienen programado 15 diligencias. Y bueno, es obviamente mi respeto con el equipo multidisciplinario, tienen bastante trabajo. Entonces, es por eso que es sumamente importante la conciliación extrajudicial. Siempre hay que aplicar todo, antes de iniciar un proceso judicial, nosotros como abogados, costo y beneficio eh, a favor de nuestro cliente. Bien, vamos a suponer de que nuestro cliente no quiere ir a la vía extrajudicial y te dice, ¿sabe qué, señor abogado o señora abogada? Quiero recurrir a la vía judicial, no quiero ir a un centro de conciliación porque estoy 100% seguro de que la madre de mis hijos, de mis hijos, no va a asistir a ninguno de los dos citatorios. Bien, entonces lo que nos queda es redactar la demanda y, eh, y para eso yo recomiendo, a pesar de que existe una casación que flexibiliza esta situación del cumplimiento del pago de la pensión de alimentos, y yo recomiendo, es mejor adjuntar las tres últimas boletas de pago de una pensión. Es mejor. Entonces, en ese caso, nuevamente me quiero remitir a lo que es la teoría del caso. La teoría del caso tiene tres elementos: el elemento fáctico, el elemento jurídico y el elemento probatorio. ¿Esto qué quiere decir? No habrá una teoría del caso. Uno, si es que el demandante pretende un régimen de visitas cuando cuando a su hijo no lo ha reconocido. Otro caso, pretende régimen de visita, lo ha reconocido al hijo, pero pretende régimen de visitas y, bueno, tiene como tres procesos judiciales penales por omisión a la asistencia familiar. En ese caso yo considero que no habría una teoría del caso, porque si demandas, obviamente la demandada va a presentar copia certificada de los tres procesos judiciales que se vienen tramitando en contra del demandante, y un juez no creo que estime la demanda de régimen de visita. Entonces, es importante el manejo de la teoría del caso y saber claramente en qué consisten los tres elementos. El elemento fáctico es que exista un hecho que sea posible para el ámbito jurídico. Yo no puedo plantear, pues, señor juez, demando pues a Cristóbal porque no me quiere llevar a Marte. Eso es imposible. Ahorita nadie sale a Marte, tal vez con el tiempo, ¿no? Con el tiempo están haciendo pruebas, dice, para poder viajar a Marte, ¿no? Pero ahorita es sumamente imposible y físicamente es imposible.
Por favor. Entonces, si hay fundamento fáctico, sí es posible. Fundamentación jurídica, eh, que los hechos tengan un asidero legal que lo considere de esa manera. En este caso, si yo digo, señor juez, necesito que la madre de mis hijos me permita visitar a mis hijos y yo me amparo en el artículo 88 del Código de los Niños y Adolescentes, tengo fundamentación jurídica como para poder tener mi teoría del caso. Y el elemento probatorio son los medios probatorios que voy a ofertar cuando voy a presentar mi demanda. Entonces, eh, tengo que eh, tener mi teoría del caso para yo poder presentar mi demanda. Cuando presento mi demanda, ¿en qué etapa de un proceso judicial estoy? Estoy en la etapa postulatoria. Postulatoria. ¿Qué significa etapa postulatoria? Como su nombre lo dice, estoy postulando mi demanda para que sea admitida a trámite por el Poder Judicial. Dentro de esa etapa, si mi demanda es admitida a trámite, el juez correrá traslado de mi demanda a la demandada, valga la redundancia, a efecto de que ella o dicha persona en el término de ley conteste la demanda. Una vez que ha contestado la demanda, prácticamente la etapa postulatoria habría concluido y vendría la etapa de saneamiento. El día lunes explicamos que es sumamente importante el saneamiento. El saneamiento era como, digamos, unos controles, unos peajes, más o menos como para poder entender. El primer control que pasa una demanda es en el momento en que el juez califica la demanda. Yo presento mi demanda, el juez lo va a calificar y obviamente tengo que cumplir con el artículo 424 del Código Procesal Civil, donde establece qué requisito deben de tener mi demanda. Si los defectos son subsanables, declarará inadmisible mi demanda y me dará un término para poder subsanarlo. Esto es, un ejemplo, yo presento una copia simple de una partida de nacimiento, el juez me declarará inadmisible y me exigirá que adjunte una copia certificada y lo presente presencialmente ante mesa de parte del Poder Judicial. Eh, entonces, eh, igual, igual ocurrirá con la contestación de demanda, también el juez lo calificará. Como ustedes comprenderán, es el primer control que hace un juez. O bien son aspectos subsanables o son aspectos de fondo. Por ejemplo, cuando yo planteé necesito ver a mi hijo, pero no lo he reconocido, el juez declarará improcedente mi demanda porque eso no es factible, porque debo de haber reconocido a mi hijo previamente. Entonces, por ese motivo, porque es un tema de fondo, eso es insubsanable, el juez declarará improcedente la demanda. Ese es el primer control. Saneamiento es el segundo control que un juez hace para poder verificar si va a existir una relación procesal válida o no. Es el segundo control. Una vez que el juez expidió el saneamiento procesal, va a requerir a las partes que propongan los puntos controvertidos. El día lunes también hemos estado viendo el tema de los puntos controvertidos. ¿Qué es puntos controvertidos? En buena cuenta son los ítems o los puntos sobre las cuales va a girar todo el estadio probatorio. Para que ustedes puedan entender,
Por ejemplo, yo, Moisés, estoy discutiendo y digo, este resaltador es de color amarillo. Y el demandado dice, no, ese resaltador es de color azul. Entonces, en este caso, el punto controvertido sería, yo propondría en un escrito, señor juez, eh, propongo como punto controvertido si procede declarar fundada mi demanda por cuanto el resaltador es de color amarillo. Determinar si el color del resaltador es de color amarillo. Y en el caso del demandado dirá si procede mi demanda eh, y se tiene que determinar si el color del lapicero es de color azul. Ahora, ¿qué ocurre si yo digo más abajito? Digo, si procede determinar si el resaltador es triangular, o cuadrado. Eso no es el tema controvertido. El tema controvertido acá es el color. Entonces hay que tener mucho cuidado. Cuando se propone puntos controvertidos, he podido apreciar en varios escritos por la experiencia procesal que tenemos, hay colegas que presentan escrito, por ejemplo, si se trata de nulidad, eh, para que puedan entenderme, un divorcio por la causal de abandono injustificado del hogar, que sería en este caso en el escrito determinar si procede el divorcio por la causal de abandono injustificado del hogar por más de 2 años. Y hay colegas que han puesto, cuando ese es el único tema, han puesto determinar si el cónyuge sacó la vuelta a la cónyuge. Eh, sí procede determinar que el cónyuge le fue infiel a la cónyuge. Hay que tener mucho cuidado, o sea, uno tiene que referirse a lo que tú planteas en tu demanda, qué es de lo que pides en tu pretensión. Entonces, eso tienes que ser expresado, no otro tema, sino el tema que tú pretendes en tu demanda, eso va como punto controvertido. Una vez que ya ambas partes propusieron los puntos controvertidos, el- en este caso el demandante, un proceso judicial eh, va avanzando a iniciativa de la parte interesada. En este caso, si yo soy el demandante, tengo que presentar un escrito y solicitar fecha para la audiencia. En la audiencia, cuando el juez obviamente va a expedir una resolución y va a fijar día, fecha y hora para la audiencia. Las audiencias en la actualidad se están llevando de manera virtual. La gran mayoría de juzgados, a Dios gracias, siguen todavía trabajando con el sistema virtual. Obviamente, si ustedes van a ejercer la carrera profesional, deben de tener un audio y una cámara de video para poder llevar a cabo una audiencia virtual en la oficina, ya no en el despacho del juez. Entonces, en la audiencia, ¿qué es de lo que va a ocurrir? El juez va a proponer conciliación. Obligatoriamente va a proponer conciliación. Y en la conciliación solamente participan los padres. ¿Y por qué los abogados no? Porque justamente nosotros como abogados siempre vamos a luchar por los intereses de nuestro cliente. Y vamos a, digamos, justificar nuestra presencia allí. Y de tal manera, a veces, en vez de ayudar o coadyuvar con la conciliación, a veces entorpecemos la conciliación. Es por eso que el juez siempre, en la mayoría de las audiencias, eh, promueve la conciliación solamente entre los padres. Dos situaciones: que lleguen a un acuerdo
judicial. Entonces, el juez validará ese acuerdo y ese acuerdo, esa conciliación tendrá valor de cosa juzgada. Prácticamente es como una sentencia que las partes han fijado su propia sentencia. Y la otra posibilidad es que no lleguen a ningún acuerdo. En ese caso, el juez, al ver que no existe acuerdo, comunica a las partes de que no hay acuerdo y procederá con la actuación de los medios probatorios. Recuerda, acá tenemos que regresar a lo que es la teoría del caso, y en la teoría del caso existe el elemento probatorio. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando presentas tu demanda tienes que adjuntar tus medios probatorios. Nosotros como abogados lo llamamos ofertar los medios probatorios. Y de igual manera la parte demandada. Generalmente siempre la parte demandante va a tratar de desacreditar a la parte demandada, a la madre, diciendo, no, castiga mucho a mi hijo, le agarra correazos, a chancletazos, la última vez le tiró la olla en la cabeza de mi hijo y bueno, va a tratar de desacreditar. Pero no se trata de desacreditar solamente, sino hay que adjuntar los medios probatorios, qué sé yo, denuncias policiales, sentencias por violencia familiar, etcétera, etcétera. No puedo yo eh, armar pues la parte fáctica eh, haciendo una literatura sin medio probatorio. Tiene que haber medios probatorios. Entonces, en la audiencia, el juez actuará los medios probatorios que presenten ambas partes. Si son documentos, siempre el juez dice actúense y se tendrá presente al momento de resolver. Y también puede presentar cualquiera de los dos declaración de testigos y declaración de parte. Declaración de parte, como ustedes saben, es la declaración de cada una de las partes que interviene, sea como demandante o como demandado. Declaración de testigos son personas que van a acudir eh, eh, justamente para dilucidar el tema probatorio, pero para eso en tu demanda lo tienes que ofrecer. Ojo, la única oportunidad de poder presentar tus medios probatorios es cuando presentas tu demanda. No puedes presentar, he escuchado colegas que dicen, no, después presentamos documentos, no te preocupes, después lo presentamos. No, 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 señores. Desde ahora, por favor, que quede bien grabado que los medios probatorios se ofrecen al presentar la demanda. En efecto, por ahí alguien me puede indicar, sí, doctor, pero hay un artículo del Código Procesal Civil que permite excepcionalmente presentar medios probatorios extemporáneos. Sí, en efecto, sí se pueden presentar, pero cuando, por ejemplo, la licenciada me demanda a mí, cuando ella contesta perdón, cuando yo contesto la demanda, ella me demanda, presenta la demanda en contra de mi persona, yo contesto la demanda, ella podrá presentar medios probatorios extemporáneos al contestar, al contestar la demanda. Al contestar la demanda, podrá presentar medios probatorios, pero tienen que estar referidos a hechos nuevos. Ahí esas son las posibilidades. Bien, el juez tiene una atribución, son los medios probatorios de oficio. Esto es cuando al juez no le causa convicción de lo que va a decidir el juez en el auto de admisión de medios probatorios, va a indicar en una parte medios probatorios de oficio. Generalmente en régimen de visitas, siempre el juez va a solicitar la intervención del equipo multidisciplinario, en este caso, la intervención de un psicólogo y la intervención del asistente social.
¿Con qué finalidad psicólogo? Para que elabore el perfil psicológico del demandante, si está apto como padre o no, y de igual manera con la madre, y la asistenta social para que se constituya en el domicilio de cada uno de ellos, a efecto de poder verificar si, si ofrecen, digamos, una calidad regular, y óptima a favor de sus hijos. Eh, Eso es de lo que va a verificar la asistenta social. Y también quienes se van a interrelacionar con el niño en el lugar donde le va a tocar una visita con externamiento, por ejemplo. Después de que ya se hayan actuado todos los medios probatorios, el abogado puede solicitar un informe oral. El informe oral consiste pues en la defensa técnica de cada abogado. En el caso del demandante dirá, sustentaré los motivos por los que el juez debe declarar fundada mi demanda porque estoy pidiendo régimen de visitas, un régimen de visitas con externación. En el caso de la demandada, su abogado, si es que ha pedido que se declare infundada la demanda, pedirá, pues, expondrá sus motivos por qué es que debe el juez declarar infundada la demanda. Posteriormente, el juez expide la sentencia, y la sentencia hemos acotado en la sesión anterior. La sentencia tiene tres partes: eh, expositiva, considerativa y resolutoria. La pregunta del millón es para todos los asistentes: ¿cuál es la parte más importante de una sentencia? Es la parte considerativa. ¿Pero por qué? Nos preguntamos nuevamente. Porque en la parte considerativa el juzgador o el acuo va a explicar los motivos que le ha llevado a declarar fundada una demanda o infundada una demanda. De tal manera que la parte considerativa tiene que estar debidamente motivada. ¿Qué ocurre si un juez no motiva? Yo he visto sentencias de nulidad de acto jurídico en 3 hojas y la parte considerativa un solo párrafo. ¿Qué está pasando allí? Es una contravención incluso a la Constitución. ¿Por qué? La misma Constitución establece de que toda persona tiene derecho a que le motiven las resoluciones judiciales. Entonces, hay una contravención al debido proceso si no ocurre así. Bien, entonces, eh, después de expedida la sentencia, si ha salido infundada la demanda en mi contra, entonces yo tengo la oportunidad de poder ejercer mi recurso impugnatorio de apelación en contra de la sentencia. Igual si es que ha salido infundada para la parte de ha salido fundada y ella no lo considera justo esa sentencia, pues también puede interponer recurso de apelación. Eh, Estos casos generalmente, como dijimos en la clase anterior de tenencia, lo lleva un juzgado de familia, por la especialidad, un juzgado de familia. Y hemos dicho de que donde no existe un juzgado de familia, lo va a llevar un juzgado mixto, ¿ya? Porque mixto puede ver civil, penal, laboral y familia. Bien, por algo se llama mixto. Entonces, eh, la pregunta del billón es, de acuerdo a la Constitución, tengo derecho yo a la doble instancia. Primera instancia es el juzgado de familia. ¿A dónde subirá los actuados si es que yo apelo? Subirá a una sala de familia, a una sala de familia.
¿Qué ocurre si no hay una sala de familia? Subir a una sala mixta. La sala mixta decidirá si procede eh, confirmar o revocar la sentencia. Cuando mi caso está en sala, la sala me va a comunicar mediante una resolución la vista de la causa. ¿Qué significa vista de la causa? Es una audiencia especial donde los vocales, ojo, conforman tres, dos vocales, un presidente, desean escuchar, siempre y cuando así lo quieran los abogados, no es obligatorio, es escuchar sus fundamentos, porque es que en mi caso, si ha salido infundada, porque es que yo deseo que revoquen la sentencia. O en el caso de que ha salido fundada en mi caso y la demandada no está de acuerdo, ¿por qué motivo es que ella desea que se declare, la revoquen la sentencia? Para vista de la causa, señores, uno tiene 3 días. Si la resolución llega el día de hoy, a partir del día siguiente empieza a correr los 3 días. Dentro de los 3 días, yo puedo presentar un escrito solicitando a la sala que permita el uso de la palabra al abogado defensor por el término de ley. El término de ley es de 5 minutos. En 5 minutos, por eso es sumamente importante que el abogado pueda resumir toda su defensa en 5 minutos. Generalmente, por experiencia, les digo de que no permitan que un presidente les diga, sabe que su tiempo se acabó, su tiempo se cumplió. Doctor, trate de terminar porque ya pasaron los 5 minutos. No. Eh, Tienen que condensar su defensa en 5 minutos. Es lo que yo les recomiendo. 5 minutos más no. Es más, de ser posible, tener su cronómetro ahí y 5 minutos exactos. Después de la vista de la causa, la causa va a quedar expedita para sentenciar. La sentencia que va a salir es sentencia de vista. Sentencia de vista. Bien, habiendo concluido con la sentencia de vista, eh, solamente eh, si el juez confirma mi demanda, perdón, la sentencia fundada a mi favor, yo pasaría a la siguiente etapa, que es la de la ejecución de sentencia. El expediente tiene que bajar obviamente al juzgado de origen, en este caso de la sala de familia, al juzgado de familia, con la finalidad de que el juez de familia ejecute la sentencia, se cumpla con la sentencia. Bien, espero haberles aportado algunos conocimientos y bueno, estoy a su disposición para las preguntas que ustedes tengan a bien formular. Muchas gracias, les agradezco bastante por su atención y espero encontrarnos en alguna otra oportunidad para tratar algún otro tema de índole procesal, civil de preferencia. Muchas gracias. Espino, para que dé unas palabras acerca del tema del día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Moisés Condoma.
muy agradecido por la participación. Para nosotros es muy importante, para el Centro de Investigación, de una u otra manera, su participación en este evento. Ya estaremos haciendo llegar el certificado por la participación y asimismo coordinar para las siguientes clases, invitarlo posteriormente. Muy agradecido, doctor Moisés Condoma. Muy Mu- agradecido. Muchas gracias, doctor Espinosa. Muchas gracias. Gracias, gracias. Bien, gracias. Vamos a continuar nosotros acá, justamente destacando algunos aspectos importantes de este tema que también nos ha hecho mención el doctor, ¿no? Y precisando algunos aspectos importantes, en ese sentido, vamos conversando y vamos participando con los amigos que se encuentran acá de una u otra manera para poder intervenir y participar en lo que viene a ser este conversatorio o este taller, a efectos de que podamos de una u otra manera y hacer dinámico también la participación ya conmigo, porque el doctor ya pasa a retirarse. Gracias, doctor. No se preocupe, pues ya. Gracias, doctor, y gracias con todos los participantes. Estoy a sus órdenes cuando ustedes así lo requieran. Muchas gracias. Muy buena Gracias, noche con doctor. todos. Gracias, Gracias, doctor. gracias. Gracias, gracias. Bien, entonces agradecemos bastante. Ahora vamos a continuar. Bien, bien. Vamos a continuar definitivamente con este tema. Casey podría poder compartir las PPT. ¿Tienes a la mano las PPT que teníamos, que habíamos hecho? A ver, un ratito, vamos a compartir. Voy a ver si lo... Un momento, vamos a poner acá la PPT. Espérese un momento. Entonces vamos a compartir en un momento las PPT que tenemos acá para continuar con el tema indicado. Nos han hecho llegar unas PPT muy interesantes, unos puntos que ya, ya ahora sí vamos a compartir. Ya, entonces ahí tenemos la PPT del régimen de visitas, esta PPT de una u otra manera planteada a través de, el centro de investigación, en cuanto tenemos ya presente, ¿no? Por ejemplo, para precisar de una u otra manera, podemos indicar que ha sido claro la clase ilustrativa que nos ha hecho el otro Moisés. Ya está claro de una u otra manera que este tema del régimen de visitas tiene dos vertientes en cuanto podemos recurrir, ¿no? Podemos hacer tutela jurisdiccional como ese derecho, ese principio que nosotros lo conocemos, ¿no? Que está dentro del ámbito constitucional. Entonces hacemos tutela jurisdiccional, pero la podemos hacer ante el órgano jurisdiccional, pero también podemos recurrir vía extrajudicial al centro de conciliación, ¿no? Y muy bien, como lo ha precisado el doctor, ha sido muy importante tener en cuenta, por decir así, el principio de inmediatez para efectos de poder dialogar con nuestro cliente en función de tener en cuenta de que por dónde vamos a llegar o cómo vamos a llegar, ¿no? Porque si de pronto
queremos algo más pronto, más rápido, podemos ir al centro de conciliación, ¿no? Y el centro de conciliación no va pues a agilizar todo un proceso de admisión como etapa postulatoria, como toda la etapa que de una u otra manera corresponde al proceso único, sino que necesariamente el centro de conciliación notificará vía extrajudicial al solicitado para poder llegar a una audiencia en forma inmediata y poder, por decir así, ponerse de acuerdo con la otra parte en función de llegar a un acuerdo conciliatorio sobre el régimen de visita. Entonces, ¿esto se puede llegar al centro de conciliación? Sí, podemos ir al centro de conciliación, se cita a la otra parte, se llega a la audiencia de conciliación, que ahora también es virtual, y de pronto lo que vamos a tener es un acuerdo conciliatorio sobre determinadas fechas en que se puede ejecutar ese régimen de visita, ¿no? Porque supuestamente el que solicita el régimen de visitas es la parte que de una u otra manera no se le está permitiendo visitar a sus menores hijos y en ese sentido es el centro de conciliación el que está citando y está proponiendo de pronto la conversación que se deba dar entre las partes para que a través de ellos pueda resultar una fórmula conciliatoria establecida en un determinado régimen para que pueda visitar el padre de sus hijos y de esta manera puedan llegar a un acuerdo, ¿no? Entonces, centro de conciliación, como lo hemos dicho, importante siempre y cuando se cumplan determinadas reglas también que el conciliador, especialidad en familia, debe prever, ¿no? Por ese principio precautelar que de una u otra manera precautorio en cuanto se debe tener presente, prevenir, ¿no? Y ver que de una u otra manera se cumplan determinados requisitos. Hay que tener en cuenta que el conciliador, hay un curso de conciliación general, pero también hay un curso de especialidad en familia, de conciliación especialidad en familia, que justamente les enseñan a los conciliadores cumplir determinados requisitos que son importantes. Y esos requisitos justamente han sido examinados en la clase anterior cuando decíamos, por ejemplo, en cuanto a una persona que de pronto no es casado y es conviviente, pero no ha firmado o no ha reconocido a su menor hijo. Entonces es un factor para no acreditar ese entroncamiento familiar. Y al no acreditarse ese entroncamiento familiar, pues el señor del centro de conciliación tampoco no podrá de una u otra manera aceptar ninguna fórmula conciliatoria. Por eso hay un curso especializado en ella, porque si no se estaría vulnerando ese derecho consagrado en la norma. En ese sentido, la conciliación tiene que estar dentro de los reglamentos también establecidos como cuestión previa para poder llegar a una conciliación, ¿no? Entonces, una vez que se ha cumplido esos requisitos previos y estando ya en el centro de conciliación, se podrá llevar a cabo un acuerdo para un determinado régimen de visitas, ¿no? Ahora bien, hay un punto interesante, ¿no? Porque si ya se llegó a un acuerdo conciliatorio, debemos tener en cuenta que esto ya tiene mérito de cosa juzgada, o sea, mérito de sentencia, porque justamente esta ley de conciliación le da esa facultad. Y al establecer esa facultad, esto quiere decir que esa sentencia que se ha establecido tiene ese poder coercitivo ante un proceso, ya no por decir un proceso de régimen de visitas, ¿no? Porque si ya tienes un acta de conciliación en la que se ha determinado un acuerdo y existe un incumplimiento por una de las partes, entonces la pregunta clave va a ser, ¿qué acción usted podría ejercer ya en instancias jurisdiccionales? En instancias jurisdiccionales usted ya no va a hacer una demanda, pues, de régimen de visitas, ¿no? ¿Por qué? Porque usted tiene una sentencia que se ha establecido en el centro de conciliación
Y justamente la ley es clara en establecer, la ley de conciliación es clara cuando establece que las actas realizadas en los centros de conciliación tienen mérito de cosa juzgada, tienen mérito de sentencia. Y al tener mérito de sentencia, necesariamente, el proceso que vamos a iniciar es el proceso de ejecución, ¿no? Ejecución de esa acta de conciliación en función de ese cumplimiento, ¿no? Ahora, ¿quién lo solicitará? Lo solicitará el solicitante, porque de una u otra manera, si el solicitante ha ido al centro de conciliación y la solicitada ha permitido conciliar un determinado régimen y ya no quiere dejar que se cumpla con ello, entonces el solicitante podrá recurrir al órgano jurisdiccional para iniciar una demanda de ejecución de acta de conciliación. Entonces, el órgano jurisdiccional hará el proveído correspondiente admitiendo la demanda y corriéndole traslado de la ejecución al demandado para que el demandado permita lo ordenado en dicha sentencia. Entonces, es un proceso diferente en cuanto se haya determinado esto en el centro de conciliación. Ahora bien, algo muy importante, justamente lo teníamos cuando se hizo una precisión que no quiero que pase desapercibido, ¿no? En cuanto el artículo correspondiente del artículo 88 del régimen de visitas, tema que estamos de una u otra manera analizando hoy y que se ha analizado ya en esta semana, el lunes y el día de hoy, con el doctor Moisés Conoma y con quien les habla. Justamente el artículo 88 nos dice lo siguiente, ¿no? Los padres que no ejercen la patria potestad tienen derecho a visitar a sus hijos, para lo cual deberá acreditar con prueba suficiente el cumplimiento o la imposibilidad del cumplimiento de la obligación alimentaria. Y ello conlleva a tener presente lo siguiente, ¿no? A tener presente que si hay y existe de pronto un padre que no está cumpliendo con la pensión de alimentos, ¿no? Y de una u otra manera no ejerce ese cumplimiento al margen de haber sido demandado por ella, entonces el órgano jurisdiccional tendría que declarar, por decir así, improcedente su demanda, teniendo en cuenta que hay un incumplimiento que determina justamente el artículo 88, ¿no? Porque no está acreditando ese cumplimiento de esa obligación, más por el contrario, no está cumpliendo con ella. Por lo tanto, la parte demandada también puede hacer valer ese derecho en cuanto conteste la demanda y presente a esa demanda de régimen de visitas una contestación indicando de que hay un incumplimiento de la obligación a través de una demanda de alimentos queda debidamente sentenciada y que el obligado no está cumpliendo con ella. Y por el contrario, solicita un régimen de visitas. Y justamente el artículo 88 es claro, ¿no? Porque dice deberá acreditar, ¿no? Y él no lo está acreditando, más bien la contestación, la demanda lo está desbaratando cuando de pronto presenta la demandada justamente una sentencia de pensión de alimentos y que él está incumpliendo con la misma. Y siendo así, esta situación no debe pasar por alto, porque también se hizo mención algo, ¿no? Se hizo mención de que la casación 4253-2016, en cuanto prevalece el interés superior del niño. Entonces, justamente esta casación entra, por decir así, en una paradoja respecto a lo mencionado en el artículo 88 del Código del Niño y del Adolescente, en función del régimen de visitas, ¿no? ¿Por qué? Porque la casación 4253 del 2016 es clara y señala y precisa
que prevalece en estas controversias lo que viene a ser el interés superior del niño, de tal manera que así no esté cumpliendo con la pensión, el juez, de una u otra manera, deberá resolver este pedido de régimen de visitas en cuestión del interés superior del niño que tiene y prevalece ese derecho de poder concedérsele el régimen de visitas, así esté determinado el incumplimiento de esa obligación. Entonces, justamente, y como también lo veíamos con el doctor Moisés, los cambios se han ido dando y lo veíamos también como en las primeras sesiones de la semana pasada, que actualmente, pues, si bien es cierto, se legisla bastante, ¿no? Sobre las normas del tema de derecho de familia, pero más allá del código y de las normas y las nuevas leyes, está, pues, lo que viene a ser la jurisprudencia como un elemento fundamental que va distorsionando o que, por decir así, va cambiando a la ley, va modificando las normas y va teniendo prevalencia en las resoluciones y las controversias presentadas en todos los temas jurisdiccionales. Es por eso que hay que estar al tanto siempre de las casaciones, porque ellas van cambiando, ¿no? Van modificando las normas establecidas, están más allá ya de las normas establecidas, porque las sentencias justamente van modificando estas normas, las leyes van cambiando, se demoran más y las casaciones están cada rato modificando también las normas establecidas. Es por eso que es importante también tener presente esta situación. Entonces, en cuanto al régimen de visitas, como pertenece, por decir así, al entroncamiento familiar, al tema del derecho de familia, y que se ha visto ya el tema de alimentos, el tema de la tenencia y ahora del tema del régimen de visitas como un tema importantísimo en cuanto vamos a pasar a la siguiente DVD. El concepto es importante porque de una u otra manera lo hemos precisado en función de nuestro expositor, ¿no? Y esto lo hemos precisado en función de tener en cuenta un derecho que se ha tenido bien en la explicación también dada desde el lunes, ¿no? Porque hemos visto ahí la patria potestad. Entonces, la patria potestad definitivamente es un derecho que tienen los padres respecto a los hijos, ejercer ese derecho. Y el régimen de visitas justamente es un derecho que tiene el progenitor. Y hablar de progenitor es hablar de padres, ¿no? Es hablar de patria potestad también. Entonces, ese régimen definitivamente lo tienen los padres con respecto a los hijos y es un derecho que tienen los hijos respecto también a los padres. Ya que no tiene la custodia y como lo hemos y lo recalcamos, podemos estar en dos situaciones muy, muy importantes en en cuanto debemos tener presente. Una, cuando las partes son casadas y otras cuando son convivientes, ¿no? Y entonces en el tema de las personas que son convivientes, hemos dicho que las parejas definitivamente deciden separarse por incompatibilidad de caracteres y ellos mismos, de hecho, más no de derecho, deciden quedarse, ¿no? De repente la madre decide quedarse con los hijos y le concede al padre un régimen de visitas, que el padre pueda ir los fines de semana a ver a su hijo. Esa es una cuestión de hecho, más no de derecho, ¿no? De hecho, porque han conversado y se han puesto de acuerdo, más no ha intervenido ni el elemento conciliatorio, porque no hay ningún acta, ni la vía judicial, porque propiamente ha habido un acuerdo entre ellos. No mediante una conciliación, porque no había un acta de conciliación, sino mediante una conversación interna que podría también llevarse a decir que es un acuerdo o que es una conciliación, pero no es una conciliación refrendada por la 27286 que estamos hablando de ley de conciliación y todo lo demás, no, sino que es, de lo que estamos hablando es un acuerdo de las partes, ¿no?
que también se puede llamar conciliación porque la conciliación parte de acuerdo de las partes. Pero si hay un acuerdo así, hay alguien que no tiene la custodia, o sea, no tiene el cuidado. Y en este caso clásico, mayormente va a ser el padre que no tiene la custodia, ¿no? Porque la madre es que mayormente que se da, pero a veces no se da así también, ¿no? Es el padre que tiene la custodia y la madre no la tiene. Entonces, en la custodia, por ejemplo, acarreamos un principio muy importante también dentro del derecho, basado en el principio de la inmediatez, ¿no? Estar en contacto directo con los hijos para efectos de poder transmitir todo ese modelo de vida. Y de una u otra manera, es importante, ¿no? Tener en cuenta esto porque el régimen de visitas justamente va a suplir ese derecho de la separación en función de siempre mantener ese vínculo o ese lazo emocional que es importante dentro del ámbito de este proceso y por el cual se debe permitir, ¿no? De una u otra manera que ambos padres, por decir así, establezcan su relación con sus hijos. En ese sentido, eso ha quedado definitivamente bien claro y esclarecido dentro del ámbito del proceso que hemos estado viendo y seguidamente vamos viendo lo que establece acá esta DPT, que de otra manera nos han hecho llegar, y vamos conversando un poco del órgano jurisdiccional, ¿no? Que de pronto ya hemos ido viendo que, como lo manifestó también el colega, estamos dentro de los juzgados de familia, estamos dentro de un proceso muy importante que se ha ido explicando hasta el final, como es el proceso único, que ha cambiado bastante definitivamente en el tiempo, porque un proceso de tenencia, un proceso de régimen de visitas, muchas veces se veían en procesos de conocimiento o se veían en vías abreviadas, ¿no? O vías sumarísimas. Pero esto ha cambiado porque enfocado en el Código del Niño y del Adolescente, este tipo o esta materia de régimen de visitas se ve ahora dentro de un proceso único. ¿Por qué le llamamos proceso único? Porque necesariamente este proceso solamente tiene una audiencia, ¿no? Que puede dividirse en otras a complementarias, pero la audiencia es única. Y esa audiencia definitivamente determina, pues, la resolución de la controversia planteada a través del principio de inmediación, que es en la parte de la intervención que se debe dar. Ahora bien, esto también de pronto ha cambiado, ¿no? Porque de una u otra manera los cambios se vienen dando aceleradamente a través el nuevo proceso civil, ¿no? Porque el proceso civil definitivamente es la preparación de una demanda, como lo dijo el doctor, y la demanda la presentamos ante el órgano jurisdiccional. El órgano jurisdiccional, como hemos indicado, tiene un primer filtro que es bien importante a saber, ¿no? Porque si nosotros, por ejemplo, estuviéramos en una demanda de orden pecuniaria, necesariamente tendríamos que recurrir al centro de conciliación, ¿no? Pero hay que tener presente también acá que en cuestiones de familia, el recurrir al órgano jurisdiccional va siendo un tema de carácter facultativo. ¿Y qué indica que sea un tema de carácter facultativo? Indica que necesariamente el accionante, que viene a ser el recurrente, el demandante, el que tiene la tutela jurisdiccional para poder llegar al órgano jurisdiccional, necesariamente tiene esa facultad, ese hecho facultativo en función de poder también ir al centro de conciliación. O sea, es facultativo para poder decir que puede recurrir al centro de conciliación o puede recurrir al órgano jurisdiccional. El órgano jurisdiccional, en función de ello, recibirá la demanda, pero si llega una demanda de obligación de dar suma de dinero o llega una demanda de indemnización, sin haber recurrido al centro de conciliación,
entonces necesariamente el carácter ya no es facultativo, sino es de un carácter obligatorio. ¿Por qué? Porque de una u otra manera, para poder a través de estas materias recurrir al órgano jurisdiccional, el órgano jurisdiccional sabe que previamente tiene que haber recurrido al centro de conciliación. En ese sentido, es importante tener en cuenta de que para ello no se tiene que poder decir así, de que para el tema de familia no se necesariamente se tiene que recurrir al centro de conciliación. Para el tema de familia, el carácter facultativo que tiene de una u otra manera este tema es que puede recurrir al Poder Judicial como puede recurrir al centro de conciliación. Si recurre al Poder Judicial, necesariamente, como si lo hemos ido viendo, estamos entrando al órgano jurisdiccional y entrar al órgano jurisdiccional requiere pasar el primer saneamiento, el primer filtro, que viene a ser la evaluación del cumplimiento de los requisitos establecidos en el 424 y 425 del Código Procesal Civil en cuanto podamos cumplir con esos requisitos para efectos de la revisión que se haga y que pueda de una u otra manera ser admitida la demanda. Porque si hay incumplimiento de ser titular de la acción, el incumplimiento de no tener legitimidad de la misma, en el cumplimiento de no presentar los medios probatorios que vinculen al recurrente o al titular de la acción, necesariamente esta va a ser rechazada. Puede ser declarada inadmisible como puede ser declarada improcedente, teniendo en cuenta la improcedencia como una cuestión de fondo y teniendo en cuenta la inadmisibilidad como una cuestión de forma en relación a un requisito de algún documento que no se haya presentado y que necesariamente puede conseguirlo al margen que le dan unos 3 días para que pueda subsanar, o también teniendo en cuenta que el petitorio no es claro, es muy difuso y que debe precisar lo que está solicitando. Siendo así, podrá ser declarado inadmisible y podrá subsanar esa omisión en el tiempo indicado para nuevamente ser revisado en ese filtro del órgano jurisdiccional y pueda ser declarada admitida la demanda, ¿no? Como hemos dicho, y una vez que es declarada admitida la demanda, necesariamente las cosas pues han ido cambiando. ¿Por qué? Porque admitida la demanda, inmediatamente se corre traslado al demandado para que la pueda absolver y una vez que el demandado absuelve la demanda, vamos a entrar ya a los cambios que se han dado dentro del ámbito procesal, ¿no? Porque cuando antes se presentaba la demanda, el juzgado, de manera tuitiva y por ese principio intuitivo que tenía el juzgado de tutela procesal, de admitir la demanda, establecía toda la formalidad para que cuando se llegue a la etapa de la audiencia, que era la etapa oralizada, definitivamente la participación era mínima, teniendo en cuenta que el juzgado planteaba los puntos controvertidos, saneaba el proceso y solamente le daba la parte para que pueda de una u otra manera sustentar o decir si está bien o tenía alguna observación de un determinado medio probatorio y en base a ello el juzgado emitía una sentencia. Pero en todo caso, ahora las cosas cambiaron y con el nuevo código procesal en el ámbito civil, no en el cambio que se ha dado, solamente en el cambio que se ha dado para las audiencias, es diferente. ¿Por qué? Porque éstas se llevan a cabo como una audiencia también punitiva en función de que el accionante hace suya la participación presentando primero, por decir así, acreditándose y luego presentando su demanda, haciendo una oralización de la demanda planteada. Y asimismo el juez
corre traslado al demandado para que absuelva también esta demanda debidamente oralizada, y bajo esa situación es el juzgado que en su debido momento va a decir si declara saneado o no declara saneado, porque antes que suceda esto, va a ventilar, por decir así, la presentación, va a ventilar la contestación y él va a decir, voy a declarar saneado el proceso. Declara saneado el proceso y una vez que declara saneado el proceso, vamos a tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Declarado saneado el proceso, entonces entramos a una etapa en la que el accionante también tiene que estar preparado, porque si el demandante no está preparado, es donde se pueden pasar muchas cosas en cuestión de todo lo que se puede ventilar en lo que viene a ser el desarrollo de la oralización del proceso civil, porque esta oralización puede tener también algunas tachas, puede tener excepciones, puede tener de una u otra manera algún vicio procesal, debe objetarse también, por decir así, si existe pliego de preguntas, puede objetarse los documentos o los medios probatorios planteados. Si se han planteado un de medio probatorio que de pronto no es pertinente, puede plantearse una objeción, una observación, y en base a ello le pedirán el fundamento de la observación planteada para que se pueda correr traslado a la otra parte y en base a ello pueda absolverse. Entonces hay toda una etapa que también es importante y que está dentro del ámbito netamente procesal, en el cual las cosas cambiaron y que tiene que revisarse bien para el desarrollo adecuado de la audiencia, que viene a ser el resumen de lo presentado para en función también de lo contestado y generar, y ahí es donde se genera la famosa litigación oralizada dentro del ámbito del proceso civil. ¿No? Si bien es cierto, podemos presentar el escrito pertinente, podemos presentar las tachas, podemos presentar las excepciones, pero eso es en la etapa de la audiencia donde se va a generar debate de ese planteamiento y de esas observaciones y de esas pruebas que son presentadas. Como muy bien lo señaló el colega, nosotros debemos tener en cuenta esa teoría de la prueba, ¿no? Las pruebas que son presentadas y que asimismo van a sustentar la pretensión planteada de la demanda que se hace o se lleva a lo que viene a ser esa audiencia oralizada. Todo ello se va a tener en presente en cuanto se tengan los argumentos necesarios, se revise las etapas correspondientes, ¿no? Y las etapas van a estar solamente determinadas en los aspectos centrales dependiendo de los procesos. Siendo un proceso único, por ejemplo, debemos tener presente que sí se pueden dar las tachas, se pueden plantear las observaciones, ¿no? Pero no se puede de una u otra manera, en un proceso único, no se puede hacer una contrademanda, ¿no? Eso no se podría hacer en un proceso único. Un proceso único equivale a establecer un proceso sumarísimo como era antes, y dentro del Código del Niño y del Adolescente se denomina proceso único, estableciendo una única audiencia en relación de la pretensión establecida. Sí se pueden presentar tachas, de hecho, se van a presentar chachas, sí se pueden presentar observaciones que van a ser oralizadas en cuanto al ofrecimiento de los medios probatorios planteados por el accionante o por el demandante. Si la parte demandada no está preparada o no ha revisado bien los medios probatorios planteados por la parte demandante, no podrá observarlos, porque si lo observa, tendrá que fundamentarlos. Entonces, porque si dice observo el documento presentado en función del documento de certificado de salud que ha presentado del menor, en cuanto de una u otra manera es un documento que no se acredita fehacientemente en razón de no estar suscrito por un médico colegiado,
entonces tendrá que fundamentarlo, ¿no? Fundamento la misma en la norma pertinente, ¿no? Y la absolución vendrá de forma inmediata, porque el juez correrá traslado a la parte accionante. Primero le dirá fundamente la observación planteada, ¿no? Fundamente la observación planteada y después dirá de una u otra manera, téngase por absuelto la misma y ahora absuelva a la otra parte y la otra parte tendrá que absolver la misma y el juez en ese momento tendrá que resolver. Las audiencias en un proceso único no están determinadas para que después de un tiempo se tenga que resolver. Eso era antes. Antes sí, definitivamente. Teníamos que correr traslado y se decía vamos a seguir en la próxima audiencia, en la próxima, y así se demoraba bastante tiempo. Si bien es cierto, cuando uno presenta una demanda, se demora en lo que viene a ser fijar la fecha, pero una vez fijada la fecha de la audiencia, uno tiene que estar con todos los elementos debidamente preparados, porque esa audiencia es única, porque si estamos hablando de un proceso único. Y es ahí donde va a terminar. Se puede extender más tiempo, pero va a terminar el proceso. Y si existen tachas, excepciones y de una u otra manera se han planteado ello, pues en ese momento tendrá que necesariamente absolverse para poder finiquitar con ese proceso y el juez podría, por decir así, emitir sentencia, ¿no? Pero si ha resultado alguna falta de algún documento que tiene que oficiarse a alguna entidad, claro está que el juez dirá, me van a poner el margen correspondiente de 10 días para emitir sentencia, ¿no? Pudiendo él pedir los informes respectivos a fin de que, remitidos los informes respectivos, se pueda de esta manera recabar y tener presente a fin de que pueda emitir sentencia con los medios probatorios fehacientes. Ahora está siempre el alegato final, ¿no? Los alegatos finales, porque hay, por decir así, esos alegatos que son importantes y que vienen a ser el resumen que tiene que hacer los abogados de las partes para efectos de poder tomar una decisión por parte del juez. Entonces, en ese sentido, esos alegatos conllevan, por decir así, a un resumen importante que pueda emitirse dentro de lo que viene a ser la resolución de este conflicto de intereses. Entonces, en esta parte, que es importante en cuestión de lo que ha mencionado el colega, hay dos, ¿no? Dos aspectos que se plantean mayormente en función de establecer el régimen de visitas, ¿no? El externamiento, ¿no? Que permite llevar al menor fuera de su domicilio, ¿no? Y el sin externamiento que restringe de una u otra manera esta situación. Entonces, esa situación importante que estamos viendo acá son importantes y relevantes en cuanto, de una u otra manera, eh, en cuanto de una u otra manera se debe tener presente en lo que corresponde a la audiencia respectiva. Ahora bien, vamos viendo también, por último, dos aspectos importantes para ya ir terminando, dos aspectos que son importantes, ¿no? En cuanto a las vías para determinar el régimen de visitas, ¿no? Que ya hemos señalado, también lo señaló el colega, que son claras, la vía de conciliación y la vía judicial, que ya la hemos precisado, tanto en la conciliación como en la vía judicial. Y los requisitos para solicitar el régimen de visitas, que en cuanto a esos requisitos, están determinados justamente en la norma, ¿no? En cuanto el accionante tiene que tener en cuenta los siguientes puntos, ¿no? Que de una u otra manera hemos señalado acá, como la copia del DNI, la copia del acta de nacimiento, del acta de matrimonio o inscripción de unión, la partida de nacimiento del menor, la prueba de pago de la pensión de alimentos, declaración jurada y posibilidad de pago,
y las respectivas tasas, ¿no? Nosotros tenemos la tasa por ofrecimiento de prueba, ¿no? Y la tasa por notificación, ¿no? Que de una u otra manera se establece en función de ello. Entonces, bajo esa premisa, definitivamente son importantes los aspectos que hemos tenido en cuenta para poder llegar y finalizar hoy día con un avance más de nuestro taller que estamos llevando a cabo en cuanto los lunes y miércoles, ¿no? Ya la próxima semana estaremos coordinando también con el doctor Carlos O'Donovan Blanco, quien de una u otra manera está saliendo de una situación de salud y se incorpora la próxima semana al centro de investigación a efectos de tomar los siguientes talleres y las siguientes fechas que vamos a ir llevando a cabo. Es importante que de una u otra manera hagamos y mantengamos siempre el proceso que ustedes puedan revisar para ir también intercambiando planteamientos, ideas que deben ser importantes en el aporte para el taller, ¿no? Y asimismo para todas las controversias que deben plantearse. Bien, vamos a finalizar entonces este taller agradeciendo la presencia de cada uno de ustedes en esta cuarta fecha, porque estamos en la cuarta fecha en la que nos encontramos en el taller y que definitivamente vamos a continuar la próxima semana, el día lunes. Bien, la señorita Casey está con nosotros. Acá está la señorita Casey. Señorita Casey, ¿está acá, señorita Casey? La señorita Casey, que es la coordinadora. Sí, Ya, doctor, sí, buenas noches. Aquí estoy. ya, ya muy bien. Señorita Casey, de las felicitaciones, no, de las palabras finales, agradeciendo a los que están acá participando, a todas las personas que están participando para efectos de regresar ya el día lunes, donde le estaremos ya haciendo llegar su correspondiente link para también participar. Gracias conmigo. Hasta la próxima semana. Buenas noches, estimados estudiantes. Se le agradece a cada uno de ustedes su presencia dentro de esta sesión sobre el régimen de visitas. Se le informa también, tal como lo dijo el doctor Espinosa, que la próxima clase se reincorporará con nosotros el doctor O'Donovan y se le pide también de favor que para la próxima clase alisten algunas preguntas respecto al tema que será en la sesión 5, que es sobre filiación y alimentos, ya que como este curso es un curso taller, nos gustaría mucho que para ampliar sus conocimientos, ustedes puedan plantear preguntas acerca de las dudas y las inquietudes que ustedes puedan tener acerca de este tema, ya que hablaremos sobre la filiación matrimonial, la filiación extramatrimonial y la pérdida de la patria potestad. Temas muy importantes que son muy comunes en el derecho de familia. Eso sería todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por esta sesión y por su presencia. Hasta la próxima clase.